En nuestro campus participaron, como les digo, 29 ciudades mexicanas, 2 peruanas, participaron 10 universidades, todas ellas muy importantes, estuvo la UNAM, también estuvo el COLEF, estuvo la Universidad Autónoma de Baja California, la Autónoma de Baja California Sur, la Autónoma de Zacatecas, una universidad que es… dos universidades que tienen que ver con el campo, una Chapingo y otra la Universidad de Coahuila, que es la Nanarro, ¿no? Tuvimos un involucramiento de academia muy importante, pero también de compañeras de sociedad civil. Creo que no voy a hablar mucho porque no me puedo comer el tiempo de las demás, nada más les voy a decir que aquí van a presentar la mayoría de las ciudades a través del foco de las entidades federativas. No vamos a tener dos compañeras, dos entidades, una es Colima y en otra nada más vamos a hacer un saludo en el caso de Hidalgo porque la compañera no pudo estar con nosotras el día de hoy, pero son 10 ciudades, 10 entidades federativas las que van a presentar. Les quiero decir que hubo más de 2,000 participantes. ¿Qué hicimos? Hicimos talleres, foros, tertulias, recorridos urbanos, entrevistas a profundidad, encuestas. Hicimos un aula virtual, nosotros tenemos un campus virtual. Para esa aula virtual preparamos una serie de trabajos propedéuticos para que en Fast Track las personas aprendieran rápidamente de qué estábamos hablando cuando hablábamos de derechos humanos, cuando hablábamos de género. Para el tema urbano, que también era poco conocido por todas las personas que participaron, hicimos infografías con gráficos muy sencillas para que todo el mundo de manera visual pudiera entender de qué se trataba y creo que hicimos un gran trabajo. Hicimos traducciones, todo estaba en inglés, fuimos las traductoras para América Latina en muchos sentidos, incluso aprendimos a traducir mejor conforme iba pasando el tiempo. Algunas traducciones fueron espléndidas desde el principio, otras fueron mejorando y esa fue nuestra aportación también para este movimiento mundial en donde tuvimos una presencia importante. Tenemos un documento maravilloso, todo está desde los derechos humanos, tiene cuáles son las mejores prácticas en cada tema, tiene qué dijo el gobierno mexicano en cada tema, etcétera, etcétera. Está a su disposición, por supuesto, todo el material que tenemos y también los videos que están subidos a YouTube. Me despido, le paso la palabra a Cecilia Castro y bienvenidas, bienvenidos a todos y todas a esta reunión. Estamos en esta mesa abierta, las mujeres en la construcción de la agenda del hábitat, Campus de Pensadoras Urbanas, Mira Guairú FEMUM, hoy 18 de abril de 2016. Vamos a darle la palabra a la compañera Olenka Ochoa Berreteaga, la experiencia de Perú. Adelante, por favor, tiene 5 minutos. En principio, agradecer este espacio que nos da la ciudad de Toluca, ¿no?, en este proceso hacia Hábitat 3, y agradecer, por supuesto, a Magdalena García, que ha sido la gran artífice de este gran esfuerzo latinoamericano, ¿no? Ustedes no se imaginan la riqueza, las fortalezas y todas las tareas y trabajos que hemos hecho para llevar adelante uno de los campus, creo que el campus más grande que se ha hecho en este proceso de Hábitat 3 y que además no es un campus que directamente organiza las Naciones Unidas, sino que lo asumimos como Mira FEMUM, con el auspicio de Naciones Unidas, como se dice, con el paraguas de Guairú Commission, pero ha sido básicamente un esfuerzo de sociedad civil. Y entonces se han movilizado en México y en Perú más de 30 ciudades, más de 30 comunidades, y esa es una tarea enorme, ¿no?, que tendríamos que agradecer y reconocer. Por otro lado, simplemente como tengo 5 minutos, yo quisiera decirles que en nuestro caso somos una Federación Latinoamericana de Mujeres y Municipalidades. Aquí está Rosario Utreras de Ecuador, que ella es la fundadora, y nosotros lo que hacemos es eso, como su nombre lo indica, es apoyar, fomentar todo lo que se llama municipalismo y en ese campo del municipalismo apoyar buenas prácticas, la innovación de la gestión municipal y en esa ruta apoyar a las mujeres para que se fortalezcan en el manejo de las ciudades, ¿no? Entonces yo con estos 5 minutos que me quedan, mejor dicho, con los 3 que me quedan, voy a tratar de resumir lo que hemos hecho en Perú. Lo que quiero es sacar algunas grandes ideas de este trabajo, ¿no?
decirles que el campus de pensadores urbanos es una metodología, es una estrategia muy valiosa. Yo las invito a que más allá de que estemos acá, pensemos en hacer más campus de pensadores urbanos, ¿no? Con esfuerzos locales, porque es una metodología que prueba ser participativa, pero que no solamente es una cuestión de levantamiento de problemáticas, sino de propuestas, porque el gran horizonte es este lema lindo que ha mandado Hábitat 3, que es la ciudad que necesitamos, ¿no? La ciudad que nosotros necesitamos. Y entonces, en ese camino es que, por ejemplo, en el Perú, nosotros hemos hecho un campus de pensadores urbanos en una comunidad indígena radicada en Lima, ¿no? Pero en este caso con los niños y niñas de esa comunidad indígena, ¿no? No se imaginan lo potente, pero sobre todo lo bonito, si se puede usar esa palabra, en un espacio tan académico como este, pero porque el hecho era que esta comunidad está siendo desalojada de ese asentamiento humano precario que tiene la metrópoli y está en plena lucha para que la ubiquen en otro espacio de la ciudad, más saludable, por supuesto, porque viven en una zona totalmente deteriorada, pero la lucha no solamente es porque le ubiquen, sino que las ubiquen como grupo, ¿no? Y eso es lo que estamos nosotros acompañando. Hemos coincidido en que ellos no pueden dispersarse, ¿no? En casitas, en barrios, sino que el hecho de que vivan en comunidad los fortalece como ciudadanos, los fortalece como líderes, y entonces por eso es que nosotros dijimos vamos a trabajar este campus con los niños y niñas, y lo primero que salió en el campus de los niños y niñas cuando les preguntamos la ciudad que necesitamos a través de los dibujos era que ellos querían árboles, que ellos querían lugares para jugar, que ellos querían zonas verdes, porque ellos vienen de la Amazonía del Perú, ¿no? Entonces simplemente cierro eso. El otro campus que hicimos fue en una comunidad post-desastre, ¿no? Post-sismo. Hace unos años hubo un terremoto fuertísimo en el sur del país, esta comunidad fue arrasada, se llevó mucha plata, pero la típica que pasa en Latinoamérica, en el Perú, es que no se reconstruyó nada, ¿no? Y entonces también nosotros entramos a trabajar hace mucho tiempo en esa zona y hemos hecho el campus de pensadores urbanos en esa zona de Chincha Baja, y ahí obviamente uno de los temas más álgidos fue cómo reconstruimos, pero ahí aprendimos que no solamente es la reconstrucción física de la comunidad, de la ciudad, sino la reconstrucción social, porque luego del sismo vinieron muchos temas de, problemáticas de violencia, de falta de cohesión social. Bueno, eso es post-desastre, comunidad indígena. Luego hemos hecho un campus de pensadores urbanos municipal netamente, donde nos cobijó una alcaldía de un distrito de Lima, ¿no? Y ahí fue una mezcla entre gente del municipio y expertos, ¿no? Ahí obviamente lo que salió fue unas cuestiones más de desarrollo urbano. La idea es, y que he traído yo a estos debates, es cómo juntamos la ética en la gestión de una ciudad, pero con la estética, ¿no? O sea, yo creo que el reto es ese, no olvidarnos de la estética, porque sea donde sea, ay Dios mío, me queda un minuto ya, sea donde sea, la ética y la estética tienen que estar unidas para dar un ambiente, un entorno bonito a la gente que se merece ese entorno saludable, pero también estéticamente agradable. Luego hemos hecho un campus de pensadores urbanos con la cooperación internacional. Ahí hicimos una alianza estratégica con la cooperación española. Ese evento fue magnífico porque incluso se pudo traer expositores internacionales, ¿no? Y ahí el debate fue otro, la cooperación en el camino Hábitat 3, ¿no? Hemos hecho también un campus de pensadores urbanos con me estoy olvidando algunos, bueno, sigo. Hemos hecho, ha sido post-desastre, indígena, municipal, cooperación internacional. Hemos hecho un campus de pensadores urbanos con una organización de mujeres que es un colectivo del Distrito de los Olivos en Lima, y ahí también lo más simpático fue que las mujeres no solamente vinieron mujeres jóvenes, niñas y adultas mayores, sino que también ellas lograron jalar a sus líderes vecinales, y los líderes vecinales nos agradecieron porque decían que era la primera vez que se discutía, digamos, cómo se quiere la ciudad, ¿no? Entonces, el gran mensaje de esta, ya para cerrar, es que la ciudad que necesitamos está muy amarrada a la sociedad que queremos, pero también la ciudad que necesitamos y la sociedad que queremos está muy amarrada al gobierno que nos merecemos, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Olenka. Le damos la palabra a Fabiola Teresa Vargas Valencia con la experiencia en Tijuana, Baja California. Adelante. ¿Qué tal? Buenos días. Soy Fabiola Vargas. Nosotros venimos de Pensadoras Urbanas Hábitat Tijuana. Entonces traemos la experiencia del trabajo que hemos hecho en Tijuana. Somos organizaciones de la sociedad civil que hemos trabajado también, como dice Magdalena,
diferentes metodologías para recoger la información de la población y poder plantear de alguna manera las posibilidades de cómo lograr una mejor agenda, ¿no?, urbana. En esta ocasión yo no voy a hacer un resumen de la experiencia, sino que más bien traemos una propuesta que creo debemos de tomar en cuenta para el planteamiento de una nueva agenda urbana que se va a tener aquí en esta reunión y que posteriormente será para Hábitat en Ecuador, ¿no? Quiero presentarles un poco algunas características importantes de la ciudad de Tijuana. Esta ciudad está poblada aproximadamente con 1.700.000 habitantes. Es una ciudad importante porque junto con Tecate Playas de Rosarito, que son otros municipios, forman la sexta zona metropolitana en México. Por otro lado, la ubicación geográfica es importante en Tijuana porque se perfila como un espacio de oportunidad para el crecimiento económico y de desarrollo, ¿no? Todos sabemos que los migrantes van a buscar oportunidades de mejores condiciones de vida a la frontera y la ciudad de Tijuana es una de las principales. En este sentido, pues, entonces tenemos una ciudad bastante compleja, que se presenta en estos tiempos de crisis global como una realidad en la cual podemos encontrar dos visiones, dos proyectos de ciudad probablemente bastante marcados por las desigualdades sociales, ¿no? Por un lado, el proyecto de ciudad de las personas que sí tienen el poder de decidir, los que tienen el poder económico, y por otro lado, el proyecto de ciudad de los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, en ese sentido, yo me planteo, si es así la situación, y Tijuana se caracteriza por ser una ciudad donde cuando las mujeres migrantes han llegado al lugar de destino, se preocupan mucho por la construcción del hábitat. Ellas son mujeres importantes en la construcción de las colonias en las que están viviendo. Las mujeres migrantes, y tanto migrantes como locales, han construido y han agenciado frente al gobierno la consecución de los servicios públicos, escuelas, en fin, tienen una participación bastante activa. Sin embargo, encontramos algo en contraste, que no podemos evitar y que tenemos que decirlo y presentárselos a las autoridades. En Tijuana, como en las ciudades de la frontera, hay problemas de violencia y dentro de esos problemas encontramos la trata de personas, estamos como en el 4º o 6º lugar, está el feminicidio, las desapariciones de niños, niñas. Me pregunto, si realmente la participación de las mujeres en esta zona, sobre todo en Tijuana, es tan importante para la configuración de la ciudad y para la construcción de la ciudad, entonces, ¿cómo podemos plantear nosotros un tratado de desarrollo urbano sostenible si tenemos la presencia de la violencia en estos términos y de a veces violencia extrema, ¿no? Entonces, hay que ver y hay que romper, hay que construir políticas públicas de desarrollo para las mujeres de tal manera que podamos realmente darles el lugar y darnos el lugar que tenemos en la ciudad, porque somos personas activas que construimos, que luchamos por una ciudad armónica, sin violencia, decirles entonces a las autoridades que hay que enfrentarnos a esta problemática de la violencia como son la trata de personas, el turismo sexual, la prostitución, la violencia de género y el feminicidio, ¿no? En este sentido, lo que queremos entonces lograr es una propuesta que se centra en un desarrollo urbano sostenible para lograr ciudades libres de violencia, inclusivas y poder plantear entonces esta necesidad de políticas que fomenten ciudades educadoras y resilientes.
crear nuevas formas de economía que no tengan y que no estén relacionadas con la prostitución o con el ejercicio de estar exponiendo a las mujeres al comercio sexual, ¿no? Eso sería todo. Muchas gracias, Fabiola. Le damos la palabra a Emerson Augusto Lozada Delgado. Él nos va a exponer la experiencia en Mexicali, Baja California. Hola, muy buenos días. Primero que nada, me gustaría mucho agradecer que tengan un espacio como el que se está desarrollando en estos momentos para que nosotros, como sociedad, como estudiantes, como seres humanos, podamos expresar lo que necesitamos en las ciudades. Déjenme decirles, Mexicali es una ciudad en la cual únicamente hay dos tipos de clima, verano e invierno. Es una ciudad de un poquito más de 1 millón de habitantes, 1.025.000 para ser exactos. ¿Y por qué les menciono el contexto del clima? Bueno, nosotros desarrollamos un instrumento en la Universidad Autónoma de Baja California para saber cuáles eran las inquietudes de los estudiantes, ¿no? Se hace un análisis factorial de este instrumento, el cual deriva en 3 vertientes que preocupan al estudiante. La primera podría ser el transporte público, la segunda es la vivienda en Mexicali y una tercera, y no menos importante, las personas mayores. Bueno, en este instrumento los resultados que nos arroja son bastante interesantes. Principalmente aquella parte en la que el estudiante se ve involucrado en desarrollar la sociedad que desea, ¿no? La ciudad que queremos. Más que nada, nosotros investigamos el hecho de, como les había mencionado, el transporte, la vivienda y las personas mayores. Sin embargo, todo está aunado, todo está de alguna forma conectado y les voy a explicar por qué. En Mexicali se cuenta con 70,000 viviendas abandonadas, 70,000 viviendas que se encuentran ya ahorita vandalizadas, que se encuentran en situación de ya casi derruirse, y estas viviendas abandonadas representan un peligro para las personas que habitan cerca de ellas. ¿Por qué? Porque se convierten en picaderos. ¿Qué es un picadero? Un picadero es aquel lugar donde se utiliza para administrarse drogas intravenosas, ¿no? Como la heroína, etc. Entonces, la gente percibe estas casas abandonadas como un problema social, ¿no? Es un problema de salud social, cultural. Y va muy de la mano con el hecho de que la periferia de la ciudad de Mexicali se está desarrollando de una forma brutal. No hay un planeamiento, una planeación, para que la ciudad se desarrolle de manera en la cual se pueda caminar, en la cual se pueda acceder a las instituciones de gobierno, educativas, de salud, de una manera que sea caminando, ¿no? No está pensada en eso. Y sobre todo, volviendo a lo del clima, en verano hay una temperatura de 40 a 45 grados a la sombra. No tenemos infraestructura para esperar el camión, no tenemos paraderos de camión que nos habiliten o que nos provean de alguna protección contra el clima mientras lo esperamos. Las unidades están en pésimas condiciones y el costo del boleto de un pasaje sencillo es de 13 pesos. Somos la tarifa más cara de México. Básicamente estas cuestiones preocupan mucho al estudiante. ¿Por qué? Porque realmente el estudiante y yo como tal les comento que es muy difícil conseguir recursos para poder estarnos moviendo y todo esto, ¿no? Básicamente, el transporte también genera ese otro problema porque está pensado en mover vehículos y no personas. A las 6 de la tarde, que es hora pico, se hacen congestionamientos gigantescos. Y esto pues no es únicamente el reflejo de una mala planeación. Y pasando al tema de las personas mayores, tenemos que la mayoría de las personas mayores en Mexicali viven con sus hijos. Sin embargo, estas personas mayores no cuentan o no tienen un plan de retiro. No hay algo que les garantice que van a poder subsistir en caso de que alguno de sus hijos no pudiera hacerse cargo de ello. Entonces, esta es una situación alarmante porque no tenemos la infraestructura, ni los espacios de salud, ni espacios para recreación para los adultos mayores, y mucho menos el marco jurídico que proteja a las personas mayores, ¿no? Entonces, aquí en estas 3 vertientes nosotros nos enfocamos en nuestro campus, realizamos 2 talleres con duración de 16 horas a lo largo de la Semana Cultural que fue en la Facultad de Ciencias Humanas, y la participación de los estudiantes fue muy concurrida, ¿no? Hubo muchas propuestas, entre ellas fue
crear los marcos jurídicos y normativos para que las personas mayores tengan acceso a un plan de retiro, un plan de salud y sobre todo en Mexicali hay una oposición muy fuerte contra el alza del transporte, ¿no? También trabajamos mucho en ello y me es grato decirles que pues ya no nos subieron más el transporte, ¿no? 13 pesos quedó, que es una barbaridad. Pero bueno, es importante que tengamos estos espacios para poder incidir en las políticas urbanas que nosotros queremos y que necesitamos. Y por mi parte yo creo que eso sería todo, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Emerson. Bueno, le damos la palabra a Mercedes Fernández González. Ella nos va a hablar sobre la experiencia en Chihuahua. Adelante, Mercedes. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y todos. Nosotros somos el Campus de Pensadoras Urbanas de la ciudad de Chihuahua. Es importante enfatizar en primer lugar que ante el diálogo con la ciudadanía encontramos a mujeres y hombres con un significativo desconocimiento de los temas abordados, acentuándose respecto de la perspectiva de género, aunada a una marcada desesperanza frente a las problemáticas vividas. La explicación que nos damos ante dicha realidad es la dinámica de la relación del paternalismo con un gobierno que no promueve ni la democracia ni la transparencia y no genera procesos de participación activa y real de la población. Al contrario, a su actuar conlleva a una constante inhibición, amenaza y desprestigio de la participación ciudadana. Otra circunstancia vivida por mujeres y hombres de la ciudad son las violencias sociales y el feminicidio, que impacta de manera cotidiana en la población con elevadas pérdidas humanas, riesgos en la salud y afectación en el tejido social. El desarrollo de un modelo económico centrado imperantemente en el mercado ha propiciado la deshumanización de las relaciones de tal forma que todos los derechos humanos, sociales, económicos, culturales y ambientales son constantemente violentados en nuestra ciudad. Por tanto, es imperante reconocer este contexto para que ONU Habitat 3 plantee directrices de vinculación con conferencias, convenios y tratados de derechos humanos con la finalidad de revertir dicha realidad. Para promover la reflexión y el análisis y la propuesta del campus de pensadoras y pensadores urbanos de la ciudad de Chihuahua, se realizó un foro con la participación de mujeres y hombres, 186 encuestas dirigidas a personas adultas y jóvenes, 3 grupos focales participando estudiantes, personas de la diversidad sexual y personas mayores, un total de 291 personas, de las cuales el 72% fueron mujeres y el 28% hombres, quienes identifican y proponen lo siguiente. Para garantizar los derechos humanos de las mujeres y hombres en cualquier condición o posición se propone establecer mecanismos en los niveles nacionales y estatales, locales, de divulgación sobre el conocimiento del derecho humano a una ciudad justa e incluyente, sin omitir el enfoque de género, crear mecanismos de participación de mujeres y hombres basados en el empoderamiento ciudadano, caracterizando desde la gobernanza con el poder del referendo, plebiscito y revocación de mandato, fortalecer la economía local impulsando nuevas y diversas formas de desarrollo sostenible, implementar políticas públicas que garanticen los derechos humanos con perspectiva de género en la reforma para reformar y ampliar a 6 meses la incapacidad por nacimiento para padre y madre, con la finalidad de disminuir la morbimortalidad infantil, jornadas laborales equitativas con perspectiva de género, para reconocer y garantizar la seguridad social en el marco del trabajo doméstico, así como en la economía del cuidado, y observar y sancionar el incumplimiento de las normas referentes al trabajo de personas mayores de 18 años, el derecho de guarderías para hijas e hijos de hombres trabajadores, casas de cuidado diario para personas adultas mayores en situación de abandono o discapacidad, guarderías y o instancias para personas con discapacidad, crear centros de salud con atención de urgencias en las colonias y atención domiciliaria principalmente para personas mayores y personas con discapacidad, sensibilización a servidores y servidoras públicas de servicios de salud para el buen trato a toda la ciudadanía, así como garantizar el abastecimiento de medicamentos necesarios para la población en los sistemas de salud, homologar, entre otros, tipificar el delito por homofobia y lesbofobia en las leyes federales en materia de derechos de diversidad sexual,
actuación de los bandos de policía y buen gobierno, reglamentos interiores y códigos de ética de los ayuntamientos para que sea excluido de su contenido todas las conductas que denigren a la diversidad sexual, generar políticas públicas que fomenten la sensibilización de una cultura incluyente que impulse el respeto a la diversidad sexual desde la óptica de la igualdad, garantizar la seguridad en calles, colonias, comunidades y carreteras que componen la geografía del municipio, tomando como base la infraestructura de las calles y colonias que permitan el acceso. Y por último, dotar de vías de transporte público planeadas de manera compacta, inclusiva, conectadas e integradas a las necesidades de las sociedades de la ciudad y la capacitación para sus operadores. Una ley que regule y supervise y sancione el espacio de las viviendas dignas ante un mínimo de terreno de 20 por 30 para que éste sea de 71 metros de construcción. Fomentar la educación de no contaminación y reciclar para mitigar el cambio climático, armonizar el marco jurídico que garantice la protección del medio ambiente, aplicando en la perspectiva de género, incentivar y promocionar el uso de las energías alternativas como es el biodiesel, principalmente en el transporte público. Muchas gracias. Gracias, Mercedes. Le damos la palabra a María de Lourdes González Lozano con la experiencia de Delicias, Chihuahua. Adelante, por favor. Muy buenos días a todas y todos. Bueno, en el caso del Campus de Pensadoras Urbanas en Delicias, nosotros lo llevamos a cabo el año pasado a principios del mes de noviembre y bueno, iniciamos este trabajo a través de un foro que fue gracias a la coordinación del Centro de Atención a Mujeres Trabajadoras de Chihuahua, AC, quien nos platicó de este magnífico proyecto y que era una gran oportunidad para también llevarlo a nuestro municipio y fue lo que llevamos a cabo. Al momento de hacer este foro, bueno, lo hicimos desde una perspectiva de género donde se analizaron, se discutieron y se generaron propuestas de 4 temas. Entre ellos fue la cohesión social y la equidad, ciudades habitables. La segunda fue economía urbana, una tercera ecología urbana y medio ambiente y una cuarta vivienda urbana y servicios básicos. En el evento participaron activamente representantes de clubes de servicios del sector educativo, tanto estudiantes como catedráticos y personal administrativo, funcionarios de la administración pública y organismos no gubernamentales. Con ellos se tuvo la oportunidad de formar, al finalizar este foro, de formar ya el campus de pensadoras urbanas de Delicias y también hacer una alianza con varios organismos participantes. De igual manera, pues bueno, la intención de este foro pues obedece al interés como municipio de sumarnos al proyecto de ONU Habitat, donde pues bueno, analizaremos y que estamos aquí para proponer la ciudad que queremos. En ese sentido, las y los integrantes del Campus de Pensadoras Urbanas de Delicias presentamos las siguientes propuestas manifestando nuestro interés por vivir en una ciudad igualitaria, incluyente, productiva y segura para hombres y mujeres. De los temas que vimos, que fue en el área de cohesión social y la equidad, ciudades habitables, nuestras propuestas fueron las siguientes: implementar oportunidades en empresas para apoyos a empleados, empleadas, padres y madres de familia; fomentar la inclusión digna tanto en el ambiente laboral como social a través de las cámaras de comercio, empresas y asociaciones civiles; fomentar una cultura de trato digno hacia migrantes y refugiados a través de políticas públicas; implementación de políticas públicas hacia la seguridad en entornos vulnerables para la seguridad de las mujeres, tanto calles, alumbrados, zonas de riesgos y la infraestructura. Otra de nuestras propuestas en esta área fue la mejora al acceso de la información a través de la transmisión de valores continuos de generación a generación. En otra de las áreas que estuvimos analizando, que fue economía urbana, nuestras propuestas fueron las siguientes: en desarrollo económico local, incrementar la participación laboral de las mujeres, facilitando los medios para su inclusión como ente productivo para beneficio de su familia, de la sociedad y de sí misma, con programas de gobiernos bien adecuados. Otra propuesta fue el empleo y los medios de vida, que sean horarios flexibles a cargas parciales, así como adecuar espacios con personal capacitado para vigilancia y o cuidado de los hijos, facilitando la movilidad urbana. Otra de las propuestas fue el sector informal, fomentar programas de emprendedores y emprendedoras desde el hogar.
En el área que vimos de ecología urbana y medio ambiente, nuestra propuesta fue evitar asentamientos urbanos en zonas de riesgos, cauces de arroyos, planear en conjunto con la ciudadanía la creación de albergues para casos de desastre, promover e implementar oportunamente a la ciudadanía la ruta de acceso a ellos, la gestión también de un drenaje pluvial para eficientizar la captación de agua y alimentar los mantos freáticos dadas a las actuales características de las precipitaciones de la región, gestionar más apoyos hacia la población vulnerable para la implementación de energía renovable en el hogar y generar una política pública para la creación de promoción, difusión, gestión de huertos familiares. En cuanto a la vivienda, fueron 3 propuestas de infraestructura urbana, que es ciudadanizar la forma real y tangible de Complademun. Por otro lado, de las políticas de vivienda, un análisis político social de las leyes y reglamentos estatales y municipales de construcción. Un tercero y último de este tema de vivienda urbana y servicios básicos fue la movilidad y transporte, la creación de una ruta de transporte público para personas con discapacidad, la creación de beca de transporte para mujeres jefas de familia para la movilidad que se tiene para llevar a los hijos o a las escuelas y bueno, los cuidados enfermos, pagos de servicios. En este sentido, bueno, fueron nuestras propuestas, considerando que los campos de pensadoras y pensadores urbanos permanecemos colaborando y proponiendo el Delicias que decíamos, pues creemos que vivir en una ciudad próspera, segura, limpia, sana en su visión y desarrollo constituirá el respeto de los derechos humanos iguales tanto para hombres como para mujeres. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María de Lourdes. Y le vamos a dar la palabra a Carmen Ginadit Pérez Trinidad y Mercedes Moreno Calvillo, quienes nos expondrán lo que hicieron en campus de pensadoras urbanas en la Ciudad de México. Adelante, tienen 5 minutos entre las dos. Gracias, buenos días. Pues brevemente el panorama, empezamos en septiembre de 2015. El proyecto inicia en una comunidad, en un barrio que ya tenía un precedente de trabajo con el Bufete de Estudios Interdisciplinarios sobre elaboración de proyectos con perspectiva de género, y tuvo un éxito tal que cuando llevamos este proyecto se realiza justamente en un espacio recuperado por el primer proyecto. Entonces empieza en una comunidad que es la colonia Gabriel Hernández en la Ciudad de México, en la delegación Gustavo Amadero. Las condiciones incluso del espacio en donde se realizó, había que subir escaleras. El centro comunitario está ubicado en un cerro, entonces era necesario llegar hasta allá, hasta abajo, hasta el territorio. Hicimos diagnósticos territoriales, estuvimos caminando el barrio y todo esto, y bueno, acá traemos algo de los resultados. Quiero mencionar también que acá se incluyó la visión de personas con discapacidad que estuvieron integradas, personas con discapacidad auditiva. Tuvimos en muchos momentos del programa intérprete en lengua de señas, y estuvo integrado la perspectiva de las niñas y los niños en un campus infantil que fue una muy bonita experiencia, con una metodología pedagógica muy interesante, y en donde pudimos observar principalmente cuál fue la crítica y la perspectiva que tienen las niñas y los niños, pero también alcanzamos a recoger algunas propuestas que tenemos acá contenidas. Buenos días, mi nombre es Mercedes Moreno y les traigo una de las propuestas. A partir de este ejercicio, las mujeres de base, líderes comunitarias, nos sentimos tomadas en cuenta y asumimos la responsabilidad desde nuestra realidad de la planeación y transformación de la ciudad en que vivimos, a la ciudad y a la que aspiramos construida sobre una plataforma de justicia inclusiva, segura, resiliente y sostenible. Esto solo será posible a partir de alianzas estratégicas entre la sociedad civil organizada, la iniciativa privada y las diferentes instancias de gobierno, a fin de hacer estas sinergias y articular acciones encaminadas al desarrollo integral de las ciudades. Estas son unas de nuestras propuestas que salieron dentro de nuestro ejercicio. El uso de tiempo deberá contemplar la participación igualitaria en las actividades domésticas, así como la incorporación y reconocimiento de las mujeres en actividades académicas, políticas, económicas y culturales, recreativas, sociales y de desarrollo de transversalidad de la perspectiva de género. Fomentar la corresponsabilidad más allá de apoyo a las mujeres. Es indispensable atender la promoción, creación y supervisión de centros de cuidado
cuidado infantil para personas con discapacidad y personas adultas, a fin de que las mujeres trasciendan en el rol de ser las cuidadoras eternas. Fomentar la cultura de autocuidado en las mujeres, la promoción de nuevas masculinidades que sean corresponsables en la familia y la sociedad. Hacer de la transparencia un principio rector. Que México haga suyo los tratados internacionales y que se conviertan en leyes y de ahí en política pública. Facilitar para las mujeres el ejercicio de derecho a la propiedad. Frenar el desarrollo de ciudades habitación que desconfiguran la vida en comunidad y la articulación social. En cambio, fomentar el derecho a una vivienda digna y segura. Para esto se deberá facilitar el acceso a los financiamientos de vivienda de manera igualitaria para hombres y mujeres. Generar programas que sensibilicen para la erradicación del acoso sexual callejero y particularmente en el transporte público. También propusimos capacitación para generar la cultura ciudadana de respeto a las reglas de vialidad y generar la infraestructura y los programas necesarios para garantizar el derecho a la movilidad, fomentar el desuso de automóviles y la prioridad del peatón, bicicletas y transporte público, promover la cultura de denuncia y combatir la corrupción en todos los niveles, generar de manera conjunta proyectos para la recuperación de espacios públicos, promover el acceso a ciudades seguras y libres de violencia, implementando programas educativos y reestructurando a profundidad los servicios de seguridad y acceso a la justicia. Invertir en infraestructura urbana accesible para las personas con discapacidad. En los resultados del campus infantil recogimos estas propuestas. Necesitamos más escuelas, servicios de salud, áreas, espacios recreativos y lugares en donde jugar de manera segura. Detener la destrucción de la naturaleza. Nosotros creemos que en vez de cortar árboles podemos tener más casas en los árboles. Queremos caminos seguros y en buenas condiciones, que se respeten los monumentos y espacios públicos que dan identidad a nuestra ciudad y a nosotros. Queremos justicia y no repetición en los casos ABC, News Divine y Ayotzinapa. Que el Palacio de Gobierno sea la casa de todas y todos. Necesitamos acceso a los servicios básicos y las tecnologías. Queremos espacios para la libre manifestación, que los servicios de seguridad tengan verdadera utilidad y necesitamos más áreas verdes y recuperar los ríos que pasan por nuestra ciudad. Gracias. Muchas gracias, Yenali. Y muchas gracias, Mercedes. Le vamos a dar la palabra a Elsa María Arroyo Hernández. Ella expondrá el trabajo desarrollado en Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tecámac, Texcoco y Toluca, aquí en el Estado de México. Adelante, Elsa, tiene 5 minutos. Sí, buenos días a todas y todos. Es para mí un gusto estar este día y bueno, ver reflejado el trabajo que se realizó por más de un año. Y bueno, quiero decirles que hoy porto una blusa elaborada por manos artesanas de una mujer oaxaqueña y me da el preámbulo para decir y nombrar a las que no están, a las que están ausentes porque han sido víctimas de feminicidio o están desaparecidas. Esta blusa ha sido bordada con las lágrimas y las manos de una madre oaxaqueña que tiene una hija desaparecida. Más allá de entrar en todo el trabajo que se hizo en el Estado de México y que ya muy bien las compañeras de base del Distrito Federal han hablado y que más o menos hemos llegado al resultado que todos los campus ya han mencionado aquí, yo quisiera decir que las mujeres de base nos hemos ganado el derecho de estar presentes en esta reunión. Al principio no se consideraba importante nuestra participación, gracias a la Comisión Guairú, que es una organización a nivel mundial que trabaja con mujeres de base, es que se nos incluyó. Las mujeres de base, si bien es cierto, no tenemos una amplia formación universitaria, académica, ni poseemos títulos de doctorado, sí tenemos una experiencia práctica en el territorio y eso nos da la pauta para decir de primera mano qué es lo que está aconteciendo en el territorio. Por eso le voy a dar la palabra, porque aquí se trata de darle la palabra a nuestras compañeras de base, a mi compañera Angélica, que va a hacer un breve resumen de lo que ella ve en su comunidad y posteriormente yo cerraré esta presentación. Adelante, Angélica. Estoy aquí en el proyecto de Pensadoras Urbanas porque considero que una comunidad, muchas comunidades asentadas en un municipio tan complejo como el municipio de Ecatepec, que supongo yo que todos ustedes conocen las
graves noticias que se dan del municipio de Ecatepec todos los días, de lo que está viviendo, de la violencia, los feminicidios sobre todo, que son alarmantes. ¿Qué les digo? En el municipio de Ecatepec hay asentamientos irregulares muchos, obviamente acceso a la educación, falta de acceso a la educación de nivel medio superior y superiores es inalcanzable, hay desempleo, hay inseguridad, falta de acceso a la salud. No quiero decir que no hayan instituciones, sí las hay, solo que por mucho que las autoridades nos digan que son públicas, en realidad no son públicas, son costosas para el bolsillo de las personas comunes como nosotros, que trabajamos todos los días y que vivimos en la complejidad de estos municipios que tienen todas estas aristas. ¿Qué más les puedo decir de Ecatepec? Yo creo que todos conocen lo que está sucediendo en Ecatepec. Entonces, debido a eso, estamos aquí para proponer lo que necesita Ecatepec, que es todo lo que ya dije que no hay. Entonces, instituciones de salud 100% públicas para que las personas puedan acudir, puedan tener acceso, instituciones de nivel medio superior y superior públicas también, porque insisto, sí las hay, pero cuestan. Están, por ejemplo, las universidades autónomas del Estado de México, por mucho que digan que son públicas, son costosas, son inaccesibles para las personas comunes como nosotros. Muchas gracias. Gracias, Angélica Collazo. Adelante. Sí, y bueno, para terminar, las mujeres de base del Estado de México y de la zona metropolitana del Valle de México declaramos que el derecho a la ciudad en su más amplia concepción debe proponer un entorno habitable, donde las personas cuenten con las condiciones necesarias para facilitar el ejercicio universal y efectivo de los derechos económicos, sociales y culturales, ya que solamente cuando estos derechos estén garantizados, la urbanización efectivamente generará oportunidades de desarrollo para la humanidad. Por eso decimos no a los proyectos que atentan contra nuestra madre tierra. Hacemos un llamado a defender el territorio, a organizarnos. Las mujeres de base queremos ciudades libres de discriminación, ciudades inclusivas, ciudades con igualdad de género, ciudades con diversidad cultural, ciudades con economías inclusivas, por una ciudad libre de violencia para las mujeres y las niñas, con derechos sexuales y reproductivos. Gracias. Le damos la palabra a Marta Torres Rodríguez, la experiencia en Ciudad Victoria, Altamira, Madero, Tampico, Matamoros, Nuevo Laredo y Reynosa en Tamaulipas. Adelante, Marta. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. La verdad es un gusto estar aquí. Yo soy de Tamaulipas, México. Yo creo que lo ubicamos lamentablemente por situaciones no precisamente agradables. Pero bueno, estamos aquí para testimoniar el trabajo que se hizo en 5 ciudades de Tamaulipas, ya que fuimos el campus en México, uno de los campus más grandes. Trabajamos intensamente en estas 5 ciudades, que son las 5 ciudades que básicamente integran el 80% de la población en Tamaulipas. Hicimos una convocatoria abierta. La convocatoria se hizo a profesionistas, a académicas y académicos, a la sociedad civil organizada y a la ciudadanía en general, en la cual tuvimos una excelente respuesta de participación, lo cual nos dice a nosotros precisamente que la sociedad civil en Tamaulipas y en todo México está preparada para participar en las políticas públicas y en las decisiones gubernamentales y en los programas públicos. Contamos con la participación de 8 organismos de la sociedad civil, 4 instituciones académicas, académicos y académicas y expertos y expertas en las diferentes temáticas que trabajamos, siendo un conjunto de 65 personas trabajando en 5 ciudades diferentes. Estas personas estuvieron aportando propuestas y líneas de acción compartidas, es decir, no solamente queremos que la sociedad civil como nosotros vengamos aquí y digamos qué tiene que hacer el gobierno, no, nosotros estamos tratando de colaborar. O sea, venimos a proponer qué podemos hacer de manera conjunta con el gobierno para participar en la toma de decisiones y en la mejora de la calidad de vida de nuestras ciudades.
Tres ciudades fronterizas estuvieron incluidas, Laredo, Reynosa y Matamoros, que nos queda claro que por ser ciudades fronterizas tienen problemáticas específicas relacionadas con la migración de mujeres y hombres, obviamente con la inseguridad que bueno en todas nuestras ciudades existe, pero que parece ser que en la frontera se agudiza de manera interesante, aunque Tamaulipas está considerado, y aunque no salga en las noticias, es importante decirlo, de los primeros lugares a nivel nacional en violencia, lamentablemente, y Victoria, que es la capital, la ciudad con el primer lugar en índice de secuestros. Lamentablemente en estos casos las mujeres somos las que llevamos siempre las de perder y somos las que tenemos el más grave problema, ¿verdad? En la zona se trabajó en las ciudades fronterizas de Laredo, Reynosa y Matamoros, en la capital del estado, que es Victoria, y en la zona conurbada Tampico, Madero, Altamira. Se trabajó con tres temáticas que fueron infraestructura urbana y servicios básicos, el transporte y movilidad y ciudades inteligentes, las tres temáticas con perspectiva de género. En cuanto a lo que correspondiente a infraestructura y servicios básicos, obviamente se detectó que tenemos ciudades en crecimiento desordenado, tenemos una inseguridad como temática principal, que es obviamente la queja que aparece siempre en cualquier tipo de programa que se maneje en nuestro estado, una planeación urbana que no corresponde a las necesidades de todos los grupos existentes y, por supuesto, no responde a las necesidades de las mujeres. Conjuntos habitacionales viejos, vandalizados y sin infraestructura moderna, tenemos propuestas que involucran la participación ciudadana, como los grupos de vigilantes ciudadanos. La ciudadanía está dispuesta a participar para avanzar en la temática de combatir la inseguridad. No existe infraestructura que garantice la seguridad de las mujeres, es decir, no existe el correspondiente alumbrado público, las opciones de atención, los programas de prevención, etcétera. En cuanto al transporte y movilidad, obviamente es insuficiente y no actualizado, no se aplican los reglamentos de tránsito, las vialidades están desordenadas, no corresponden al crecimiento de las ciudades. Y finalmente, en ciudades inteligentes, básicamente tenemos un gobierno que no ha iniciado con la temática de ciudades inteligentes. Pero el principal punto para incorporarnos a la temática de ciudades inteligentes es que tengamos servidores públicos ofreciendo un servicio inteligente, es decir, un servicio de calidad y con trámites rápidos, con atención expedita, etcétera. Es el primer trabajo. Es decir, nosotros exigimos que nuestras ciudades garanticen que podamos vivir con seguridad en ellas. Es prácticamente increíble e inconcebible que tengamos que estar en nuestras casas como si nosotros fuéramos los delincuentes. Nosotros necesitamos tener acceso a nuestra ciudad y garantizar que podemos vivir en ella con tranquilidad y con calidad. Gracias. Vamos a darle la palabra a Adriana Luna Parra, con la experiencia que agrega al campus de pensadoras urbanas sobre personas mayores y el hábitat. Adelante, Adriana. Muy buenas tardes, muy buenos días. Yo quisiera iniciar reflexionando, ¿se escucha? Iniciar reflexionando que una ciudad solo va a ser incluyente, justa y armónica cuando garantice a la población en proceso de envejecimiento o en vejez el disfrute pleno y el goce y ejercicio de nuestros derechos. Es indispensable que la sociedad y que las políticas públicas y nosotras mismas resignifiquemos la vejez como una oportunidad de vida y no como un problema o una desgracia que vivimos. Y que la sociedad y los gobiernos vean en nosotras un activo y no una carga, tal como nos reconocen las comunidades indígenas y rurales. Somos el cúmulo de experiencia, somos el cúmulo de sabiduría acumulada y así es justo que nos reconozcan las comunidades y la sociedad. Trascender la política pública actual, de ser asistencialista y corporativa, que se enfoca nada más a la distracción y a la manipulación electoral frecuentemente, sin dejar de reconocer los avances que se han llegado a tener en las diferentes ciudades. En la Ciudad de México se ha avanzado bastante en la política hacia las personas mayores. Hay que ver que no es suficiente.
Es excelente recibir unas becas como nos las dan en el Distrito Federal y ahora en el Gobierno Federal, pero eso no es suficiente y no debemos sentirnos con eso satisfechos. Tampoco son los programas de cuidado los que nos deben de satisfacer, porque necesitamos unos programas de empleo digno y de educación digna. Necesitamos unos programas y unos gobiernos y unas sociedades que potencien nuestra dignidad, que reivindiquen nuestro aporte social y reconozcan en nosotras nuestras diferencias personales y sociales, sobre todo las diferencias de género y las diferencias de cómo hemos vivido nuestra experiencia vital. Como hemos vivido, así vamos a envejecer, y todas estas sabidurías y todas estas experiencias son experiencias de vida que debemos de utilizar y de disfrutar para seguir transformando nuestra sociedad. La cultura patriarcal nos ha introducido roles de género que en la vejez se multiplican, y se multiplican también los paradigmas que nos han diseñado para nosotras las mujeres modelos de autoestima personal y social que se basan en el servicio a otros, en el cuidado y en el ser objetos sexuales, y en estos modelos la sumisión y la dependencia comprenden, son los pilares de sostén de nuestra valor social y personal. Debemos de revisar todos estos esquemas y estos constructos culturales, entre ellos el de la soledad. Es cierto que existe un natural deterioro corporal y que el desarrollo de nuestros hijos y de nuestras hijas que cuidábamos hace que ya no dependan de nosotras. Eso nos hace sentir que nuestra vida deja de tener sentido y nos pone en riesgo de menosprecio y de abuso y de despojo. El 15 de junio, la OEA firmó la Convención Interamericana de Protección de los Derechos de las Personas Mayores con perspectiva de género, lo que ya había marcado la recomendación 27 de la CEDAW. Nosotros, como Comité Intersectorial de México, estamos luchando por la firma y ratificación y reconocemos en ella una ruta de navegación para el diseño de políticas públicas. La violencia que viven las personas mayores, sobre todo las mujeres, es alarmante y es callada y silenciada por ser los hijos y nietos quienes más lo ejercen. Es necesario resarcir la carencia de oportunidades que se recrudecen en la vejez y causan esta creciente violencia y despojo de vida, de tiempo y de bienes de las personas mayores. Reclamamos una mirada nueva de todos los sectores para construir una nueva forma de relación con el entorno. Lo que pasa porque en las universidades se implementen cursos y diplomados multidisciplinarios sobre el envejecimiento, al mismo tiempo que el derecho a la educación adecuada e integral desde el fortalecimiento de nuestra aceptación a través de programas de educación adecuados e integrales de desarrollo, de salud, de habilidades, de creatividad y de todas las diferentes áreas de personalidad. Reclamamos el derecho a la movilidad, a un trabajo digno y adecuado, a la seguridad y a la justicia, al buen trato, a la cultura, a la educación, a espacios públicos adecuados, a la salud preventiva, el derecho a vivir con alegría, retomando nuestra vida, ver en la autonomía, la dignidad y la identidad de la vejez la salida para una mejor vejez en todas nuestras ciudades. Muchas gracias. Gracias. Quisiera aclarar que los documentos base de la convención y del documento que se entregó por este comité a los grupos redactor de la Constitución de la Ciudad de México han sido ya enviados a su consideración. Muchas gracias. Vamos a darle la palabra a la compañera Isabel Jiménez Maldonado.
Ella va a hablar sobre la experiencia en Zacatecas y Guadalupe, Zacatecas también. Gracias. Buenas tardes, colegas. Es un honor para mí estar en esta reunión con ustedes y poder compartir esta experiencia que tuvimos en 2 municipios, que fue Guadalupe, que trabajó la compañera Irma Serrano, y Zacatecas, que trabajé yo. Es muy importante mencionar que el intercambiar perspectivas y experiencias de nuestras regiones y conformar una visión común sobre el futuro de las ciudades y los asentamientos humanos desde esta perspectiva de género y de derechos humanos que venimos trabajando para ir creando esta nueva agenda urbana que nos garantice precisamente el ejercicio efectivo de los derechos a la ciudad. Como parte de este colectivo y de este grupo de pensadoras urbanas que, bueno, tendremos que ir revisando dentro de todos estos planteamientos. En Zacatecas y Guadalupe encontramos una serie de problemáticas, entre ellas grandes brechas de desigualdad en estos 2 municipios. Observamos que la vida cotidiana de las mujeres era muy complicada, están mujeres trabajando dobles hasta triples jornadas con salarios verdaderamente terribles, menos del 20% o más del 20% en algunos casos en sus espacios laborales, lo que genera y abre estas brechas de desigualdad, lo que también genera graves problemas de salud, estos agotamientos. También encontramos que como producto de este estrés y depresión, observamos que hay muchas mujeres que ya fuman. En una encuesta que se realizó a través del Instituto Nacional de Salud Pública, observamos que Zacatecas ya tiene un alto índice de consumo de tabaco en las mujeres. Estamos hablando de mujeres adultas, antes eran 10 hombres por una mujer, ahora somos 1 y 1. Un hombre por una mujer que estamos consumiendo tabaco, y el problema se está acentuando en los niños, ¿no?, de 10 años y pasa hacia los adolescentes. Esto es un grave problema de salud que vemos que se presenta en Zacatecas. Vemos también que no hay una política pública que concilie esta situación del trabajo laboral con la vida familiar. No hay política pública de salud que ayude a hacer campañas de prevención, lo que también habría que ver que genera el consumo de tabaco la puerta para otras adicciones. Estamos observando también el consumo de marihuana y el consumo de alcohol. Ese es un grave problema de salud que se observa en Zacatecas. También observamos que hay poca representatividad en puestos de toma de decisión en las mujeres, hay una exclusión tremenda, sobre todo en el ámbito de la planificación de la ciudad. Hay también graves problemas y conflictos al interior de estos estados, producto de una violencia que está generalizada tanto en las mujeres como en muchos espacios, ¿no?, de la vida laboral, y sobre todo el nivel de inseguridad que viven estas ciudades, que ha ido en crecimiento cada vez más, que se ha ido agudizando. Tenemos también uno de los problemas serios, que es la calidad de vida de los niños y los adolescentes, cuyo tiempo para su crianza está siendo prácticamente limitado, y que, bueno, pone en riesgo esta educación integral, su salud, como yo les decía, que ya se inician los niños al consumo de alcohol y tabaco, lo que está generando también graves problemas de salud y de costos en la salud. Otro asunto es que los jóvenes, al egresar de las universidades, no tienen posibilidad de entrar a la vida laboral. Zacatecas no tiene empresas, tiene muy pocas fuentes de empleo, y los jóvenes tienen que emigrar de la ciudad a otros estados, a otros países, de tal manera que puedan conseguir un empleo, o bien los que no pudieron terminar la carrera profesional están siendo incorporados en el crimen organizado. Y bueno, otro problema es el cambio climático, que también lo vemos expresado en que no hay programas de cambio climático, no hay un plan para adaptación y mitigación, y no hay estas posibilidades. Bueno, bajo estos contextos
contextos hemos propuesto que necesitamos ciudades libres de discriminación, ciudades inclusivas con mayor participación de las mujeres en política. Recientemente logramos que Zacatecas lograra la paridad y ya hay varias compañeras que están en estos espacios compitiendo para llegar a tener una posibilidad en los municipios o en las diputaciones. Queremos una ciudad que tenga una mejor posibilidad de vida. Muchas gracias. Gracias, Isabel. Le damos la palabra a Alma Margarita Oseguera Rodríguez con la experiencia de El Cabo, San Lucas, San José del Cabo y La Paz en Baja California Sur. Por favor. Muchas gracias, buenas tardes. Muy contenta de estar aquí y es un privilegio. El campus de pensadoras urbanas de las ciudades de La Paz, San José del Cabo y Cabo San Lucas en Baja California Sur se desarrolló a través de un proceso de sensibilización, reflexión y análisis a través de un foro y 4 talleres abordando las 6 áreas y los 22 temas de la nueva agenda urbana. En estas actividades participaron 220 personas. En Cabo San Lucas, con un grupo focal y un taller, se contó con la participación de 64 personas, 50 mujeres, 14 hombres. En San José del Cabo, 30 mujeres y 3 hombres. En una entidad donde actualmente 4 de cada 6 personas son extranjeras, desplazando de la posibilidad de acceso a la propiedad a los connacionales, encarecen la renta urbana local. No existe la contraparte gubernamental de política habitacional para las personas que migran en busca de trabajo. El Estado no exige a las constructoras obligaciones laborales a sus trabajadores al concluir sus obras, fortaleciendo estructuras de desigualdad, inequidad, violencia de género en un contexto de por sí de gran aumento de feminicidios, trata y explotación sexual. Las políticas que promocionan el estrabismo y su comercialización global incluyen fuertes financiamientos y canalización de recursos públicos hacia la construcción de infraestructuras, carreteras portuarias, aeropuertos y otras que facilitan la exportación y ventas de bienes comunes. Situación que propicia grandes migraciones laborales temporales, pero que inician procesos de edificación de asentamientos sin el amparo gubernamental para establecimiento seguro, generando asentamientos precarios para miles de personas, siendo las mujeres quienes se ven afectadas por solventar alimentación, lavado y cuidados en condiciones de gran desventaja, sin redes de agua potable, drenaje, abasto, vivienda de materiales y edificación riesgosa. También se requiere en todos los momentos de la planeación urbana la construcción de procesos transparentes y corresponsables con la participación y el acompañamiento de las organizaciones de la sociedad civil, academia y especialistas del derecho a la ciudad para implementar una visión integral, incluyente y transversal de género y de derechos humanos. Asimismo, ha resultado costoso para la dignidad humana y la calidad de vida que no existe ningún límite para la especulación inmobiliaria, pues al permitir construcciones cuyo principal objetivo es maximizar las ganancias, propicia el despojo, la polarización social y se presta para el lavado de dinero. Igualmente agresivo para la sociedad de estas ciudades son el crecimiento desordenado y desequilibrado, ya que se genera un aumento de pobreza y desigualdad al intentar autorizar la explotación de recursos naturales sin cuidar el medio ambiente, el agua como recursos vital para el hábitat, la salud de la población y los seres vivos, desatendiendo el interés general de la población, atrayendo inversiones sin exigir el respeto al equilibrio ecológico, a las necesidades y demandas de las comunidades locales. La crisis económica y la falta de capacidad y de voluntad del Estado para garantizar un equilibrio entre la sociedad, la economía del cuidado, los ingresos, las fuentes de trabajo y el medio ambiente han permitido que aumente de manera desproporcionada el desempleo, la amenaza a la salud, principalmente de las mujeres, el crimen organizado, entre otras.
Para garantizar los derechos humanos de mujeres y hombres en todo el ciclo de vida y en todas sus formas de diversidad social y sexual humana, se propone establecer mecanismos de participación ciudadana en el orden municipal, estatal, federal e internacional de manera permanente en los procesos de diagnóstico, planeación, presupuestación, diseño y construcción para una ciudad incluyente, justa, con responsabilidad social y ambiental, aplicando la transversalidad de la perspectiva de género y de derechos humanos en todas sus etapas, local, global, global, local, para un desarrollo social y sustentable. Crear mecanismos para una gobernanza urbana con igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y la población LGBTI que garanticen sus derechos ciudadanos. Rehabilitar las cuencas hidráulicas para su aprovechamiento lúdico y recreativo, como los arroyos, para convertirlos en parques lineales que conecten y revitalicen la ciudad, sirviendo de espacios verdes y de movilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Alma. Me voy a permitir leer la aportación que hizo nuestra compañera Dulce Oliva Fosado Martínez, con la experiencia en Tolcayuca y Pachuca Hidalgo, que no pudo estar aquí por una situación personal. Ella labora en la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo y se sumó como campus de pensadoras urbanas Mira, Guairú, FEMUN, realizando una serie de encuestas donde obtuvo 851 respuestas de la comunidad universitaria. Como principales resultados, resalta la exigencia de procesos democráticos de las medidas urbanas que afectan al 95% de la comunidad universitaria. La comunidad supone y requiere que existan casetas para paradas, mejor alumbrado público, mejores vialidades y transporte seguro para las chicas y chicos de la universidad en todos los horarios. También rechazan el Tuso Bus por su alto costo e ineficiente servicio como sistema de transporte colectivo brindado a la comunidad. También realizó una serie de tertulias con mujeres de base y ellas reconocen que la participación comunitaria es la base para la planeación y la buena gobernanza. Y finalmente dan como una conclusión que sin los cambios en el sistema económico no habría cambios para la igualdad entre mujeres y hombres, de tal manera que se debe reconocer los derechos humanos y la no discriminación para hacer avanzar esta igualdad. Esa es la participación de nuestra compañera, les damos un aplauso a distancia. Y nos vamos a permitir presentar también a Rosario Utreras, y nos va a dar la propuesta del Comité Ecuatoriano de Género y Hábitat. Le vamos a compartir nuestro tiempo también a ella. Adelante, por favor. Bueno, muchísimas gracias por darme esta oportunidad. Como yo les había comentado, nosotras en el Ecuador estamos integrando ya el Comité Nacional Hábitat, Género y Hábitat 3. Tenemos ya una primera propuesta que yo voy a compartir con ustedes y que sinceramente quisiera, ojalá podamos entre todas incidir para que en al menos parte de lo que son nuestras aspiraciones, nuestros criterios, se incorporen en la declaración definitiva que tendremos en Quito el próximo mes de octubre. Quería decirles que si bien esta propuesta ha sido escrita en Quito, con los énfasis y particularidades de cada ciudad, nosotras creemos firmemente que puede ser un referente para otros territorios de América Latina y del Caribe. La propuesta se ha construido desde la experiencia, los aportes de quienes conformamos el Comité Nacional Hábitat y Género, el comité que está representado por una diversidad muy amplia de mujeres. Hemos tratado de que se incorporen mujeres de todos los sectores que sienten la situación que todavía vivimos en nuestras respectivas ciudades. Sin lugar a dudas, las ciudades son el ámbito donde se desarrollan las capacidades, las destrezas y las necesidades de las poblaciones. De allí que una incorporación adecuada del enfoque de género debe partir
de contar con una serie de indicadores estratégicos que nos permitan medir avances reales en la aplicación de políticas públicas. Si bien estos indicadores deben ser apropiados desde los gobiernos locales, los mismos deberán contar con el acompañamiento permanente y el respaldo de la sociedad civil, es decir, nosotras. Entre los indicadores que resultan necesarios abordar para el desarrollo local desde una perspectiva de género, nosotras proponemos jóvenes, hombres y mujeres que accedan al espacio público seguro y lo usen para expresar sus prácticas culturales, sociales y cotidianas. Entidades públicas que consideren dentro de su planificación actividades dirigidas hacia la inclusión social con enfoque de género en los territorios. Políticas públicas, planes y proyectos de entidades públicas con enfoque de género que se implementen en cada una de las ciudades. Procesos de planificación local que incorporen a las mujeres en situación de movilidad. Espacios y transportes públicos seguros para las mujeres de la ciudad, como ya se ha manifestado aquí. Efectivamente, nosotros tenemos un observatorio de la violencia que sufren y sufrimos las mujeres en el transporte público y realmente los resultados son alarmantes. Afortunadamente, ya tenemos situaciones en que el agresor ha sido detenido en el transporte y está siendo enjuiciado e inclusive uno ya está cumpliendo una pena por haberse atrevido a faltar la dignidad de una mujer. Mujeres que han vivido situaciones de violencia y que son atendidas de manera integral, comunitaria y holística en los espacios asignados en la ciudad para este fin. Nosotros hemos incorporado el tema holístico, es decir, el apoyo a la mujer de manera integral. No solamente con la sanción al agresor o con darle una palmadita, sino apoyar realmente para que la mujer pueda salir de una situación de agresión. Familias ubicadas en el quintil 1 y 2 que forman parte del programa del mejoramiento de oportunidades hacia la equidad, familias con jefatura de hogar femenino ubicadas en el quintil 1 y 2 que forman parte del programa de mejoramiento de oportunidades, mujeres jóvenes y adultas con diferentes orígenes étnicos y provenientes del sector rural y urbano que forman parte de una red de emprendimiento local. Es importante esto de conectar, de incorporar también el sector rural, donde también se ha detectado un altísimo nivel de violencia en contra a las mujeres. Mujeres que han sido beneficiadas del apoyo y el emprendimiento y nosotras queremos en la visibilización de la problemática de las mujeres rurales en su diversidad, construyendo condiciones adecuadas para disminuir la brecha de inequidades en todos los campos, evitando su migración a las ciudades, viviendo en donde viven en condiciones de tuburización. Proponer finalmente políticas por los derechos sexuales y reproductivos para las mujeres, disminuyendo, de ser posible, el embarazo adolescente con acciones claras de uso de métodos anticonceptivos y protección de mujeres que decidieron suspender sus embarazos por su propia decisión, evitando su criminalización. Muchísimas gracias. Bueno, como pudieron escuchar, hemos tenido en este breve lapso de tiempo y hemos visto la gran riqueza de los campus de pensadoras urbanas de Perú, de México, de todas las ciudades en donde se participó y de nuestra compañera en Ecuador. Bueno, y de FEMUM, claro, claro que sí. Bueno, pues muchas gracias a todas y a todos por su tiempo y por estar compartiendo esta experiencia. Gracias, buenas tardes.